Inscríbete online. Sigue Destino hacia dónde vamos. Llegó el momento de presentar a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, con nosotros. Gracias por venir. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Día complejo hoy. Marchas enfrente al Ministerio, la CTA convocada. ¿Cómo se pasa el día? Bueno, cada día es distinto. Siempre cuento lo mismo, ¿no? Cada día es ese día, digamos, donde yo tengo distintas actividades para hacer, donde no siempre la agenda que pienso que voy a hacer a la mañana es la agenda que efectivamente pasa durante el día. Y después, respecto de las marchas, siempre, digamos, con esta posición de alguna manera de elegir el diálogo a la marcha, elegir el diálogo a la protesta, y tratar de encontrar espacios donde por lo menos podamos plantear las diferencias de una manera distinta. Uno imagina que en el caso de tu ministerio es casi como un hospital, porque uno supone esta situación. Debe haber otras funciones, otros funcionarios que pueden programar ciertas cosas o pueden tener proyectado ciertas medidas y en función de eso actividades que se desarrollan. La sensación acá es que se está atajando necesidades básicas permanentemente. Es así, y el desafío permanente es poder hacer las dos cosas, trabajar en las dos cosas. Esto Claro. que vos decís, que es cierto, donde hay emergencias sociales todos los días que se imponen, pero no por eso poder dejar de pensar, proyectar y trabajar en el mediano y largo plazo. Porque de alguna manera eso es lo que va a ir quedando y va a ir transformando de verdad la situación. Entonces, poder trabajar en ese mediano y largo plazo, pensar medidas cuando planteamos y pensamos el Plan Nacional de Primera Infancia, cuando proyectamos todo el cambio estructural en barrios vulnerables, en barrios donde se trabaja con las obras, con el desarrollo social, con el compromiso comunitario. Todo eso es lo que en definitiva cambia para siempre la vida de la gente. ¿Cuándo sentís, o si todavía crees, que se va a producir ese cambio o esa instancia en la que todas esas obras, como vos bien los describís, muchas de ellas de infraestructura básica para poder modificar la calidad de vida de las personas, pasa a tener una valoración por encima de la necesidad? Porque ahí es como, hay una situación todavía que hace mucho ruido, cuando plantea, sí, pero no tenemos plata para comer, entonces ya la obra, el agua, la cloaca, como pierde consistencia. No quiere decir que no sea prioritaria y fundamental. Ya está pasando y pasa porque no dejamos de ocuparnos de esa urgencia que tiene que ver con que tenga la familia para comer. Por eso siempre trabajamos en estas dos cosas, ¿no? Entonces, trabajar en la obra es trabajar también en lo concreto de la salud de los hijos, las posibilidades de ir a la escuela aun cuando llueve, en la posibilidad concreta de salir a pedir un trabajo y tener un domicilio en el currículum. Digo, cosas que a vos y a mí nos pueden parecer naturales, pero no lo son para mucha gente. Y esas obras tienen que ver con eso. No es solo el asfalto, sino que tiene que ver con la posibilidad concreta de vivir distinto, de tener la dignidad de tener tu domicilio, de tener un centro de salud, de tener un hijo que va a la escuela a pesar de que llueva, pero sin descuidar que obviamente cuando estamos atravesando situaciones más difíciles nos ocupamos de que esa familia claramente pueda comer, pueda llegar a fin de mes y pueda cubrir sus necesidades básicas. ¿Sos candidata? No, no soy candidata, me parece que todavía falta mucho para definir las candidaturas, aunque parezcan fechas que se vienen ya, digo... ¿Falta mucho, Carolina, o falta nada? La sensación es que no está nada definido y urgen definiciones para, o uno supone, para poner un paño de tranquilidad en la sociedad y saber, bueno, esto es lo que se espera, esto es lo que se viene, poder evaluar, poder pensar, poder cotejar qué es lo que a uno le conviene, qué es lo que siente respecto a una persona, a un proyecto. ¿No sentís que es importante? A ver,
sin duda es importante, pero hay fechas que son las que van a definir eso. En el mientras tanto, yo creo que hay dos proyectos que están claros, por lo menos hoy, que nos permiten pensar. Este proyecto que te describía recién, sí, donde nos importa lo urgente, pero también el mediano y largo plazo, donde nos importa de verdad que una familia pueda salir definitivamente de la situación de pobreza. Un proyecto donde las instituciones sean respetadas y los distintos poderes sean efectivamente distintos. Digo, esta semana es crucial en ese sentido, ¿no? Donde tenés una persona del kirchnerismo como Alberto Fernández diciendo que los jueces que están juzgando a Cristina ya van a, de alguna manera, sufrir por lo que están haciendo. Digo, tenés cosas que hoy están pasando que dejan claro que hay dos proyectos de país distintos. ¿Sentís que eso es una amenaza directa? Claramente. Digo, me parece que en ese contexto lo que estás hablando es de la intromisión de un poder sobre otro. Y lo que la Argentina necesita, además del trabajo que puedo hacer yo desde lo social, tiene que ver con esto, con el respeto a las instituciones, con seguir construyendo la democracia de verdad y para siempre, con un país que realmente habla con la verdad y que respeta la verdad para poder transformar. Lo que pasó con el INDEC, por ejemplo, es inadmisible, pero no porque el INDEC es un organismo, sino porque, ¿sabes qué hacemos con los datos de la realidad? La podemos transformar. Entonces, cuando decidimos medir la pobreza y supimos cuál era la situación real medida por el INDEC, más allá de lo que pueda conocer yo de estar todos los días en el territorio, entonces la política pública, lo que vos definís para transformar esa realidad, se vuelve más concreto y se hace efectivo y lo podés medir. Cuando tuviste que salir a dar el índice de pobreza, fue leído como, bueno, hay que tener espaldas para poder enfrentar a la sociedad, cuando una de las grandes promesas de este gobierno era justamente reducir la pobreza como primer objetivo. Y vos fuiste. ¿Sentiste que te expusieron o sentiste que era tu responsabilidad hacer frente a eso? No, sin duda lo sentía mi responsabilidad. Digo, en cualquier caso yo hubiera hablado del tema, porque más allá de la promesa de campaña de trabajar en reducir la pobreza, yo siempre digo que las batallas que se pierden son las que se abandonan. Y más allá de lo que tuve que anunciar, que fue un aumento en lo que es la pobreza, yo nunca abandoné ni vamos a abandonar como gobierno el trabajo por reducir la pobreza. Entonces, así como los primeros anuncios que tuvieron que ver con que se había reducido la pobreza, siempre hablé de que empezaba a bajar, que cambiaba la tendencia y demás, el trabajo sigue siendo permanente y con el foco puesto en reducir la pobreza. Entonces, más allá de ese anuncio, e incluso aclarando que para mí era un día triste, claramente, siempre tengo mi meta a más largo plazo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, lo siento una responsabilidad, claramente. Hablando de esa responsabilidad, y seguramente del otro lado hay quien dice, yo no tengo largo plazo, no tengo tiempo para esperar un cambio o una transformación mayor, que puede ser absolutamente saludable, pero no llego. Todas esas personas, porque todos los argentinos de alguna manera estos años no solo le pusieron el cuerpo, sino que sabemos que hubo mucho esfuerzo por parte de muchos argentinos, sobre todo de aquellos que no solo tienen la esperanza de vivir en un país distinto, sino del argentino que es la mayoría, que nunca se benefició a costa de otro, que nunca tuvo contacto ni entiende de qué se tratan las mafias o todas estas cosas que se están combatiendo en la Argentina, que tienen que ver con beneficio para pocos y que la mayoría sufra. Entonces, todo ese esfuerzo es el esfuerzo que a la hora de pensar en cómo vamos a seguir, es el esfuerzo que se pone en decir, bueno, acompañamos este proceso. Y por eso una enorme cantidad de medidas que se tomaron en este último tiempo, porque también reconocimos que hubiéramos querido bajar la inflación más rápido, también reconocimos que hubiéramos querido que el crecimiento económico se hubiera dado de otra manera. Entonces, frente a esa realidad, de vuelta, sabiendo la verdad, tomamos medidas para que a cada argentino que puso el hombro, que no se benefició a costa de otros, pueda transitar este proceso y el cambio llegue. Entonces, ¿qué le decís a las personas
que dicen, reconocen sus errores, pero ¿saben hacia dónde vamos? Porque la gran pregunta que se genera en la sociedad es, hasta ahora no hemos tenido resultados contundentes en ese sentido. ¿Se sabe? Sabemos hacia dónde vamos. Vamos a esta Argentina, como te decía recién, con valores concretos, claros, con instituciones que son respetadas, y claramente de acá a un tiempo se va a poder empezar a percibir la mejora o el crecimiento económico. Habiendo reconocido qué es lo que pasó, uno puede, de vuelta, cuando no niega la realidad, uno tiene todas las posibilidades de incluso transformar eso que hasta ahora no se pudo hacer. Te cambio la pregunta. ¿Estás dispuesta a ser candidata? Yo estoy dispuesta a trabajar por el proyecto. Sí. Por vicepresidenta, como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en caso de que exista un famoso plan B, en caso de que Macri finalmente acceda a ir a las PASO, ¿qué pensás al respecto? A ver, yo creo que esto ya fue claro y en este sentido tanto María Eugenia como Mauricio han sido claros públicamente los dos de que no existe un plan B y que hoy nuestro candidato a presidente es Mauricio Macri, nuestra candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires es María Eugenia y Horacio en la ciudad. Y que en ese contexto, digamos, yo estoy, como estuve siempre, para acompañar este proyecto, para hacer lo que sea mejor para poder seguir dándole a la Argentina este cambio que viene produciendo cosas buenas, que sé que a veces frente a la necesidad, frente a este enojo que existe respecto de la situación económica, no se puede ver, pero ya hay cosas concretas que están pasando y que queremos que sigan pasando. ¿Tus prioridades? Mi familia, mis hijos y mi marido, claramente. Y sin duda en este trabajo, digo, mi prioridad está totalmente puesta y concentrada en poder cambiar la situación de muchísimas familias que viven en la pobreza. ¿Cómo sentís a la Argentina hoy, inclusive en un día muy complejo, donde hubo toda una revolución desde el punto de vista de la decisión de la Corte, el juicio a Cristina, las declaraciones de Alberto Fernández, las acusaciones al gobierno de interferir, las declaraciones de Carrió acusando a Massot de ser un HDP, en fin, a Monzó de no trabajar para el proyecto y de estar aliado con el peronismo? Hay tanta cosa dando vueltas que, ¿cómo lo ves? Creo que ayer con lo de la Corte los argentinos hablaron y creo que hoy quienes triunfaron con la marcha atrás respecto del juicio de Cristina son los argentinos. Es esa vocación de una Argentina distinta, de una Argentina donde la justicia sea igual para todos, que es tan importante, y donde sienten que pueden ser protagonistas, donde cada argentino se siente protagonista de su país. Y me parece que eso es lo que importa. Y nosotros como espacio tenemos que no solo ver y respetar eso, sino agradecerlo y seguir trabajando en ese sentido, con un Cambiemos unido y siempre abierto al diálogo, a todo aquello que se quiera plantear adentro y en el marco de Cambiemos. La inflación bajó un poquito, 3,4%. ¿Sentís que llegó el momento, finalmente tocamos lo peor para empezar a sentir una mejoría a largo plazo, por más de que no sea tu tema en particular? A ver, ya pronósticos no sé si es lo que quiero hacer. Eso aprendieron. Con lo cual no sé si haría un pronóstico. Sí me parece que es importante esta tendencia, por lo menos que cambió, digamos, después de 3 meses en los que había subido, que empiece a bajar. Me parece que igual parte de las medidas donde se trabajó con los supermercados y demás por los precios esenciales y el cuidar determinados productos que son de primera necesidad para la gente, eso también ayudó y me parece que sin hacer pronósticos, digamos, deberíamos empezar a por lo menos transitar este camino de tener a la inflación en este número. Cristina, ¿sentís que ya es candidata?
Yo personalmente siento que sí. Digo, Sí. yo sé que hasta el 22, Le pregunto y te a dije Carolina. recién, sí, yo siento que sí. Yo siento que todo lo que está haciendo es porque es candidata, es una opinión absolutamente personal y no porque digo, tenga ninguna información adicional, sino es una percepción. percepción. Vos recién mencionaste a Alberto Fernández. Cristina se mostró en estos últimos tiempos más moderada, inclusive casi no se mostró, y cuando se mostró se mostró más moderada. Y hoy Alberto Fernández hizo una declaración bastante fuerte en este sentido con respecto a la justicia. ¿Sigue siendo la misma? ¿Cambió? ¿Sentís que el kirchnerismo va a una transformación? ¿Es capaz de hacer una coalición de gobierno con otras patas del peronismo? No, yo no me imagino un cambio profundo. Yo creo que hay dos proyectos o modelos muy, muy distintos, muy separados uno de otro, y que esta moderación tiene que ver con ganas de captar, digamos, un argentino votante que hoy está indeciso y que piensa que se lo puede engañar. Digo, yo creo que ya los argentinos conocieron, los vieron gobernar, los escucharon, y que cada tanto, digo, alguno de sus voceros sale y hace declaraciones muy en línea con el tipo de proyecto de país que ellos plantean, que es bien distinto al nuestro. ¿Vos considerás que es importante ampliar Cambiemos, tal cual lo declaró Cornejo, poniendo de alguna manera a Macri en una situación de bastante vulnerabilidad o fragilidad, ¿no? Como diciendo, Macri no necesariamente debiera ser el candidato, debería ir unas PASO, y en función de eso determinar quién es el mejor candidato de Cambiemos, incorporar otros? Yo creo que es importante que nosotros fortalezcamos Cambiemos. Creo que nosotros nos presentamos como una coalición de gobierno en 2015, la gente nos creyó, nos confió, nos votó, y que en ese sentido el camino tiene que ser fortalecer esta coalición de gobierno con la que le propusimos a los argentinos que íbamos a gobernar en el 2015. Entonces, o sea, no Urtubey, no Labaña, no Massa, no Pichetto. Bueno, nosotros siempre estamos abiertos a dialogar con las personas o con la gente o con quienes de alguna manera crean en esto que te decía, ¿no? Crean en la democracia, en el respeto a las instituciones, en combatir la corrupción y las mafias, en todo este trabajo que venimos haciendo, que venimos fortaleciendo, y en ese sentido, digo, se puede seguir conversando, pero sobre todo esto que te digo, ¿no? Me parece que el espacio Cambiemos siempre tiene que estar fortalecido y trabajando, por lo menos al interior, para saldar estas diferencias adentro. ¿Por qué el Círculo Rojo, que vos conocés bastante bien, plantea esta pulseada entre Macri y Vidal? Es difícil de saber o entender por qué, digamos. Supongo que tendrá que ver con distintas cosas que van hablando y que van pensando. Lo que está claro es que esto no es así, y María Eugenia, como te decía recién, ya ha sido claro, Mauricio también, lo han planteado juntos, lo han planteado por separado, y María Eugenia es parte fundamental también de este proyecto y bueno, va como candidata a gobernadora. ¿La Argentina es un país que puede tener pobreza cero? La Argentina es un país que necesita trabajar mucho para ir en el camino de reducción de la pobreza. Pobreza cero es como una meta de largo plazo, pero esa meta de muy largo plazo quiere decir que tenemos que trabajar primero todos juntos y coordinadamente, digamos, porque son muchas cosas las que tienen que empezar a transformar en el mediano y largo plazo como para poder pensar en que las familias dejen definitivamente la pobreza. Y la segunda es no perder nunca esa meta de vista, porque entonces los gobiernos, y eso como va a llevar tiempo, van a ser distintos gobiernos que se sucedan en esa meta, van a tener que trabajar de esa manera desde todos sus espacios, digamos. El año pasado que viniste hablábamos de este tema, el clientelismo versus el asistencialismo. Mucho se cuestionaba este gobierno como que iba a quitar los planes sociales. Esto es una realidad que el gobierno ha demostrado que no, pero ahora la mirada está puesta justamente en esto. ¿Cuánto dinero se destina a sostener familias
en vez de proyectar o de hacer un cambio que pueda hacer que esas familias puedan sostenerse por sí solas y no necesiten de un Estado que las esté protegiendo, las esté armando, las esté cubriendo de necesidades aparte que tampoco están cubiertas por el Estado, ya sabemos. La diferencia es esa justamente, es qué hacemos y cómo es nuestro trabajo. Uno de nuestros compromisos tuvo que ver con terminar con el clientelismo. Algo que era muy habitual antes, nosotros dijimos no vamos a trabajar ni con punteros ni en el esquema clientelar. Entonces, todo lo que tiene que ver con planes sociales o acompañamiento social lo hacemos directamente desde el Estado a través de las oficinas del ANSES donde cada uno se registra. Lo segundo tiene que ver con eso. La ayuda o el acompañamiento del Estado tiene que ser un tiempo, porque es cierto, en la Argentina no todos tuvieron las mismas oportunidades. A quien no tuvo las mismas oportunidades hay que acompañarlo o ayudarlo, pero lo acompañamos en tanto y en cuanto esa persona pueda hacer cosas donde se puede ir superando. Entonces, ¿qué hicimos? Definimos que toda persona que tiene un plan o un acompañamiento social tiene que terminar el secundario, porque ¿sabes qué? Más del 70% de personas que tenían un plan social no habían terminado el secundario. ¿Quién hoy en la Argentina puede salir a buscar un trabajo o a conseguir un trabajo sin el secundario terminado? Y te pregunto, ¿habrá padres, madres, inclusive hijos que dicen, pero no llego a la escuela, no puedo, no tengo la ropa adecuada, no tengo la comida necesaria, no tengo los recursos para? Y todo eso se va facilitando, porque eso es acompañar. Y ahí es cuando vos dejás de tener un puntero que usa a la persona que tiene una necesidad para entonces mirarla desde todo punto de vista. Entonces, ¿sabes qué? No terminaste el secundario porque no pudiste, porque vivías en una casa donde se te embarraba y te inundabas y no podías ir a la escuela. Bueno, trabajemos juntos. Hoy tenés toda esta oferta de terminalidad educativa. Hoy tenés en estos lugares donde puedes terminar el secundario una referencia de calidad educativa que a vos te permitan, además de terminar el secundario, saber que terminás con conocimientos básicos. Y te acompañamos también a que te capacites en otras cosas. Es importante que vos puedas mantener algo de tu ingreso informal. Bueno, hacemos capacitación en oficios con terminalidad educativa. Hay muchas variantes cuando tenés ganas de trabajar en serio y directamente con la gente. ¿Cuál es el área con mayor presupuesto y por qué? Hoy el área con mayor presupuesto es ANSES, que es todo lo que tiene que ver con seguridad social. Ahí entra todo lo que es asignaciones familiares, todo lo que es jubilaciones y todo lo que es asignación universal por hijo. Así que es el presupuesto más grande del Estado, te diría. ¿Cuesta hacer que las personas se bancaricen para recibir esa ayuda? Hay un gran debate que se abrió la semana pasada, inclusive con Grabois, ¿no? Cuestionando de por qué había que meter una empresa para poder recibir pagos que vienen del Estado, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con desintermediar y sacar punteros del medio siempre es un camino que abre puertas. Por eso cuando empezamos a trabajar con esto que te contaba, de que cada persona se fuera a registrar a su oficina de ANSES, también hicimos que cada persona tuviera su tarjeta de débito en su banco, cobrara directamente su ayuda o su plan o su acompañamiento, y además generamos todo un mecanismo de denuncias para que nadie le pueda pedir nada, porque también pasa eso, y pasaba eso lamentablemente. Tenés gente que como existían los punteros, porque esto no es que no existió nunca, le pedía a otro a cambio de supuestamente conseguirle un plan social. Entonces habilitamos todo un sistema de denuncias para que nadie tenga que pagarle a ninguna otra persona por tener una ayuda del Estado. Retomo un concepto, y cuando yo te mencionaba la posibilidad de ampliar Cambiemos y fantaseando incluir a un Pichetto, a un Urtubey, al propio Massa, después de las declaraciones del día de ayer, no creo, porque lo vimos bastante escéptico, pero pensando en eso, vos dijiste, bueno, nosotros estamos abiertos. Y esto es una frase que se les cuestiona y mucho a todos los integrantes de Cambiemos, como si para sumarse hay que estar de acuerdo, que las puertas están abiertas para sumarse, pero no hay posibilidad de intercambiar diferentes visiones de gobierno o de gestión. ¿Se entiende lo que...? Se entiende perfecto.
se entiende y está bueno aclararlo, porque no es bajo ningún punto mi intención. Al contrario, yo muchas lo retomo veces... porque esto es el principal cuestionamiento. No, y está bueno que lo digas, porque de hecho muchas veces lo planteo yo al revés. Cuando vienen a marchar al ministerio y demás, yo digo... La apertura al diálogo, o que vengas y digas que dialogas, no es que te sentás y si no te gusta, listo, vas a marchar. Digo, dialogar es otra cosa. Dialogar es estar abierto a escuchar y a entender a la otra parte y ver en qué cosas se pueden poner de acuerdo. Y yo cuando hablo de estamos abiertos, estoy abierta a eso, estoy abierta a escuchar a otras personas que tienen también opinión sobre las cosas que hago. Y visiones diferentes, claro. Visiones diferentes, porque además no hay nada más rico que escuchar al otro para poder aprender y mejorar lo que hacemos. Digo, nada que tienda a encerrarte, nada que tienda a pensar que tenés la verdad absoluta va a ayudar. Entonces, yo cuando hablo de estar abierta, estoy abierta a que cada uno de ellos me pueda plantear cómo piensa que yo podría hacer mejor mi trabajo y claramente, digo, poder tomar de esas cosas. Incluso he tenido discusiones para adentro de Cambiemos respecto de cómo hacer el trabajo y también abierta a mostrar toda la información, a contar. Invito a todos a que me acompañen cuando hago recorridas, cuando voy a distintos lugares, para que escuchen en primera persona, para que sepan de qué se trata este trabajo, porque me parece que cuantos más somos opinando sobre un tema genuinamente, desinteresadamente, sino solo para aportar, es cuando más podemos crecer. Por último y cortito, ¿hacia dónde sentís que vamos si Cambiemos no gana las elecciones? Hacia una Venezuela casi, te diría, para ponerlo bien gráfico y cortito, hacia un país muy autoritario, donde no se respetan las instituciones, un país donde prime la corrupción y prime lo más lamentable que tuvo la Argentina, que tiene que ver con las mafias, con el narcotráfico, cosas que pudimos empezar a trabajar y a erradicar y que es importante que sigamos en ese camino. Son cosas que nos hacen mucho daño como país y que más allá de las palabras que parecen como emblemáticas, no narcotráfico, mafia, tienen que ver con mamás que tienen a sus hijos por ahí de 8, 9, 10 años, soldaditos, haciendo de vendedores de droga en distintos lugares y muchos otros adictos, así que no vayamos a ese lugar. Me está matando, ya no tenemos más tiempo. ¿Tenés fuerza todavía? Mucha fuerza, siempre. Gracias, Carolina. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos despedimos.